Bueno, shalom a todos. El teléfono sonando. Eh, lo que los judíos pueden. Esto es en vivo. Eh, y perdón porque yo no sé cómo se corta esto, arregla, se pone, se saca. Todo esto yo no. Todavía no lo domino. No sé si alguna vez lo voy a dominar. No tengo ni idea. Me llegan aquí dos granitos que también sé que se pueden corregir. No sé cómo se hace. Bueno, todo esto al natural. Lo que los judíos pueden aprender del Nuevo Testamento. Yo sigo perdiendo con esto, yo con mis temas sigo perdiendo eh, gente que me sigue. Y cada vez vamos quedando, la comida se va haciendo más chica. Bueno, una rica fuente para comprender la historia del judaísmo y la historia del antisemitismo. Es desalentador pensar la cantidad de libros que un judío debe leer para la comprensión del judaísmo. Con inquietud ahora surge otro volumen más, o sea, yo les digo, para agregar, que es el Nuevo Testamento. Eh, si me quedaba algún seguidor ahora se va también. Voy a explicar algo. Yo aparte de recibirme de profesor de Yiddish y de hebreo, soy promoción número 72 de la Escuela Técnica ORT, soy técnico en electrónica. Empecé a estudiar ingeniería de G porque me interesaba más estudiar todo lo que es judaísmo y me gané la vida por otros medios. Estudié, hice montones de cursos eh, y, eh, y leí muchísimo, muchísimo. Aquí en Israel, eh, por accidente, porque a mí jamás se me hubiera ocurrido dar exámenes para rabino, pero por insistencia, a lo mejor me ayuda el apellido, no sé por qué, que fue que rendí examen y rendí bien. Yo estudié en tres coles distintos, simultáneamente mientras trabajaba, y bueno, y estudié toda mi vida, de todo, de todo, de todo, de absolutamente mucho, mucho, muchísimas cosas que critico, no solo leí, sino que las estudié. Eh, por ejemplo, el Nuevo Testamento, como estoy explicando ahora, no lo estudié, lo leí. A contrario de mi hijo, fíjense esto, mi hijo sí lo estudió, no solo lo estudió, sino que aprendió griego y latín para estudiar, para poder estudiarlo en forma, sus versiones originales. O sea, en esto salió más loco que yo. Bueno, claro, entonces nos pregunta, pero ¿cómo es esto? Un judío tiene que leer libros judíos. Estoy muy bien, a ver, ahí se me ve mejor. No, no es así. Y voy a una pequeña parábola. Me estoy mirando aquí cómo está saliendo. Quiero ver. Bueno, una pequeña parábola. Claro, esto es una parábola, es un invento, ¿no? Bueno, eh, resulta que hay un ateo, una persona que es atea, y dice que yo quiero ir a ver al rey de los ateos, se viene aquí a Israel, se va a Jerusalén, eh, va, golpea, toca el timbre en la casa del rey de los ateos, lo atiende alguien y dice, mire, yo soy ateo, quiero ver al rey de los ateos,
Le dice, no, en estos momentos el rey de los ateos no lo puede atender porque está estudiando el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Sí, sí, el rey de los ateos está estudiando el Antiguo Testamento, no lo puede atender. Venga en otro momento. Viene por la tarde, toc, toc. Sí, yo soy ateo, quiero ver al rey de los ateos. No lo puedo atender ahora porque el rey de los ateos en este momento está estudiando el Nuevo Testamento. ¿Cómo dice? Yo quiero ver al rey de los ateos. Sí, está estudiando el Nuevo Testamento. Venga en otro momento. Viene la noche, toc, toc. Sí, quiero, la misma historia, quiero ver al rey de los ateos. Yo soy ateo, quiero ver al rey de los ateos. No, está estudiando el Corán. Y así varios días, hasta que por fin logra que lo reciba el rey de los ateos. Y dice, me costó muchísimo encontrarme con usted, yo soy ateo. ¿Y cómo usted, que es el rey de los ateos, está estudiando estos libros religiosos? Entonces el rey de los ateos le dice, usted no es ateo, usted es ignorante. Bueno, esto es como para dar un poco de color a este relato que tiene que ver el Nuevo Testamento con los judíos. Tiene que ver. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender. Fijémonos que cualquiera que vive en un país, yo no nací aquí en Israel, yo viví en países de que su mayoría era cristiana. Viví en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en España. Eh, entonces, estamos obligados a adquirir así sean conocimientos mínimos, básicos, de la literatura de la fe dominante. Además, por ejemplo, los que estudian arte, necesariamente, o sea, necesitan conocer la historia del hijo pródigo, que está en Lucas 15, 11:32, la resurrección de Lázaro, que está en Juan 11, 1:44, la pasión de Jesús, es decir, su prueba, sufrimiento y muerte. Si no saben esto, evidentemente van a estar en mucha desventaja cuando estudien o cuando creen obra o de literatura o de arte o de música. Pero también hay razones importantes para que los judíos específicamente se beneficien no hace falta, del estudio del Nuevo Testamento. No hace falta, hay mucho para estudiar, mucho para estudiar. Con leerlo y entender, no tampoco hace falta entenderlo mucho, con leerlo es suficiente. Porque es una rica comprensión para poder entender la historia judía, el pensamiento judío, la ley judía y sobre todo la historia del antisemitismo. Fijémonos que casi todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos. Muchos de ellos durante el periodo más agitado de la historia judía, que fue justo antes, durante y después de la destrucción del segundo templo, es decir, en el año 70 de la era común. Sobrevivieron muy pocos escritos judíos de esos 100 años, y ninguno de los rabinos o los representantes que pronto se convirtieron al judaísmo normativo, ya que los rabinos sintieron en ese momento que sus enseñanzas, o sea, la Torah Be'al-Peh, la Torah hablada, debía seguir siendo orada y no escrita, debía seguir siendo oral y no escrita, por eso no han escrito durante este periodo mucho. Entonces, en realidad, hasta que se empezó a escribir el Talmud. Entonces, en realidad, los únicos libros religiosos sobrevivientes escritos por judíos
son el Nuevo Testamento y los rollos del Mar Muerto. Veamos, para poder entender un poco, cuáles eran las sectas judías antiguas. Eh, durante el primer siglo de la era común. Primero, cualquier libro, como dije anteriormente, de cualquier secta se escribió no durante el periodo de esa secta, sino que se escribió mucho después, libros judíos. O sea, se habló de los seduceos eh, y los esenios mucho después, cuando ya no existían, mucho después. Y aunque los críticos nos enseñan que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento nunca vieron realmente a Jesús, porque sus descripciones y acciones son informes de segunda mano o de tercera, estos autores definitivamente registraron su conocimiento y experiencia de primera mano. Eh, ya que fueron los que escribieron en ese primer siglo, en esos primeros 100 años, lo que era vivir en la tierra de Israel, que estaba bajo la opresión romana. A menudo se describen las antiguas sectas judías y la tensión que existía entre ellas de una forma muy realista. Por ejemplo, en el libro de Hechos 23:1-10 cuenta una historia sorprendente acerca de Pablo, quien se dio cuenta que estaba en peligro por parte de una multitud judía debido a la creencia, a lo que él creía, de que Jesús había resucitado y que la fe en Jesús era la única forma de salvarse y lograr la salvación. Pablo descubre una forma ingeniosa de escapar de la ira de estos judíos. Dice el libro de Hechos, en el versículo 6, al ver Pablo que una parte era seducea y otra farisea, clamó, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. En cuanto a la esperanza y a la resurrección de los muertos, estoy juzgando. En otras palabras, Pablo convenció a la multitud de los seduceos, quien no creía en los conceptos de la resurrección y estaban enojados porque Pablo estaba enseñando que ocurriría la resurrección de los muertos. ¿Está claro? Una vez que Pablo hizo esta afirmación, el libro de los Hechos registra que los fariseos de la multitud se unieron en defensa de Pablo, diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Y así logró escapar de todos los miembros de la multitud. Este texto crea la impresión que en el primer siglo los seguidores de Jesús podrían haber sido similares a Pablo, similares también a los fariseos. Es más, hay muchas consideraciones judías que piensan que Jesús, de haber existido, hubiera sido fariseo. Y son los fariseos los que luego
se convierten en lo que es el judaísmo rabínico. Entiéndase, fíjese qué locura, ¿no? Sigamos la historia. O sea, lo que es el judaísmo rabínico viene de los fariseos, que son los que fueron también, aparentemente, según estudios realizados, los primeros discípulos de Jesús, no los primeros discípulos, perdón, los que escribieron el Nuevo Testamento también eran fariseos o discípulos de fariseos o hijos de fariseos. De hecho, cuanto más se familiariza un lector judío hoy en día, no hablemos antiguamente porque antiguamente esto no se podía hacer, no había acceso a la literatura, era muy difícil, era todo muy restringido, los tiempos eran distintos. Hoy apretamos un botón, tenemos internet, entramos en Google y ponemos algo, buscamos y sale todo. Hoy, por suerte, tenemos acceso a muchísima información, buena y mala. Eh, o sea, el lector de la literatura, como dije, de una literatura rabínica, eh, va a encontrar muchos textos de interés en el Nuevo Testamento. Y va a notar las similitudes, los que leímos el Talmud, eh, podemos notar las grandes similitudes que hay en el Talmud con algunas partes del Nuevo Testamento. Eh, por ejemplo, en Marcos se cita a Jesús saliendo en defensa de algunos de sus discípulos que habían sido criticados por los fariseos por quebrantar las leyes del Shabbat. Jesús dijo, no habían hecho nada malo, ya que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso está en Marcos 2, 27 del Nuevo Testamento. No es nada nuevo para nosotros. Porque el rabino Jonathan Ben Yosef, en el Talmud, Masejet Yomá 85b, dice, el sábado santo para vosotros. Significa que el sábado os fue entregado a vosotros, no fuisteis entregados a él. Es lo mismo. Vuelvo a repetir, Jonathan Beit Yosef, Masejet Yomá 85b, dice exactamente lo mismo que en Marcos 2, 27. Claro, si los ponemos juntos a la distancia, no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque cualquier ignorante diría eh, que, eh, que, que los judíos no tienen nada que ver con lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Claro, porque no leen estos ignorantes,
que se dicen ateos, como en la parábola, no leyeron lo que dijo Jonathan Ben Yosef en Masejet Yomá. Sigamos. Parte del Sermón de la Montaña, Mateo 5:7. Esto se lee en un nivel retórico como un texto antirrabínico. Eh, Dice, Jesús argumenta que la justicia de los escribas y los fariseos, léase, los rabinos de ese momento, es insuficiente y desafía a sus seguidores a luchar por lo que él consideraba un nivel superior de moralidad. El Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 13, es introducido por Jesús como un encargo a sus seguidores de no orar con los hipócritas que oran en las sinagogas. Claro, suena fuerte. Si uno no sabe que cada frase de la oración se puede encontrar en la literatura rabínica. Por ejemplo, en la frase inicial, Padre nuestro que estás en los cielos. En hebreo sería Avinu Shevashamayim, que se encuentra en el comienzo de muchísimas oraciones rabínicas. Y el Sermón de la Montaña es, en la mayoría de los puntos, muy similar a la de los rabinos. Los evangelios sinópticos, o sea, Marcos, Mateo, Lucas, son paralelos e incluso idénticas en ciertas partes a las enseñanzas de los rabinos. Por ejemplo, Jesús afirma en Mateo 19:3, el divorcio está permitido solo en caso de adulterio. Y su posición se presenta allí como una oposición radical a la de los fariseos. O sea, tenemos que ser, de acuerdo a la creencia popular, distinto a los fariseos. En el Talmud, la parte de la Mishnah, Gitín 9, 10. Un rabino muy popular, pero muy popular y muy reconocido, Shammai, que era justamente quien estaba en contra de Hillel siempre, la casa de Hillel y la casa de Shammai. En la Mishnah de Gittin 9:10, Shammai dice exactamente lo mismo. O sea que quien escribió esto, que tiene que estar en contra de los fariseos, ¿cómo va a estar en contra de los fariseos si dice justamente lo que los fariseos dicen? O sea, no, hay una contradicción aquí. Eh, yo creo que tanto los judíos como los cristianos deberían entender que la mayoría de las enseñanzas que en teoría dio Jesús fue desde una perspectiva rabínica y no son particularmente revolucionarias.
ni siquiera son nuevas. Y que la brecha entre el judaísmo y el cristianismo se dio después de Jesús, después de la muerte de Jesús, y que no tienen nada que ver con con lo que afirma el Nuevo Testamento en algunos casos. Vamos a ver en qué casos eh, porque no toda la historia es bonita. Eh, los que llegamos a leer el Nuevo Testamento, podemos llegar a una comprensión de las diferencias teológicas entre judíos y cristianos. Por ejemplo, algo fundamental, si Dios puede tener un hijo y si Dios puede encarnarse en un cuerpo humano, eh, que lejos está de cualquier posición teológica judía. Por los pasajes antijudíos del Nuevo Testamento que han resonado en la mente de muchos cristianos a lo largo de los siglos. Es difícil que un judío no se sorprenda a ver la reacción de Pablo si realmente Pablo era de origen judío y de origen rabínico. Cuando en Gálatas 5:2 se opone a la circuncisión, diciendo si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y en buena medida, eh, Pablo avala a los defensores del antijudaísmo. En Gálatas 5:11, cuando dice, de la circuncisión dejarán que el cuchillo se les escape y se mutilen. Otra parte también un poco conflictiva es en Juan 8:44, cuando, o sea, hay algunas cosas que no se pueden atenuar. Por ejemplo, en Juan 8:44, cuando en teoría Jesús dice a un grupo de judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto hizo que a lo largo de los últimos 2 milenios creían literalmente que los judíos estaban asociados con el diablo, que teníamos que tener cuernos, que teníamos que tener rabo. Esto es bueno. Esto es bueno para que nosotros podamos entender primero las fuentes y los valores judíos, como las fuentes y los valores antijudíos.
Prácticamente todas las páginas del Nuevo Testamento abordan el judaísmo. Implícita o explícitamente, todas las páginas tienen que ver con el judaísmo. O sea que los judíos que quieran leer un libro judío y que en algún momento también es antisemita, por más que sea un libro judío, encontrarán mucho interés en el Nuevo Testamento. Shalom a todos, nos seguimos viendo.